abogada Elvira Guerra, somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre el tema de investigación teórica sobre los contratos y obligaciones. Estamos conformados por los alumnos Jennifer Michelle Rodríguez, Gloria Yolani Morales, Yarixa Zulema Ochoa, Victoria Alejandra Aguilar, Gloria María Turcios, Ronnie Rolando Domínguez. Como introducción tenemos el derecho civil constituye una de las ramas fundamentales del ordenamiento jurídico hondureño, ya que regula las relaciones jurídicas de carácter privado entre las personas, especialmente aquellas vinculadas con el patrimonio, los bienes y obligaciones. Objetivo general: analizar de manera sistemática, teórica y general las obligaciones y los contratos en el derecho civil hondureño a la luz de las disposiciones del Código Civil hondureño. Como objetivos especiales: examinar el concepto de la naturaleza, identificar y describir los elementos de validez y los requisitos legales. Para iniciar, definiremos la obligación como institución fundamental del derecho civil. Cuando hablamos de obligación, decimos que es una de las instituciones jurídicas más importantes o relevantes del derecho civil. La obligación es una relación entre dos personas, una que tiene el derecho de exigir algo, que es el que llamamos acreedor, y la otra que tiene la obligación de cumplir, al que llamamos deudor. Si el deudor no cumple, la ley protege al acreedor y le da las herramientas para obligar al deudor a cumplirlas. Como punto número 2, hablaremos sobre los elementos. Para que una obligación exista jurídicamente se necesitan 3 elementos. Uno está el sujeto, que son las personas involucradas. Ambas deben ser capaces de entender y asumir esta responsabilidad. 2 está el objeto, que consiste en la prestación debida. Para que sea válido debe ser posible, lícito y determinado, es decir, legal y claro. Y número 3 está el vínculo jurídico, que es el que hace que la obligación sea real y no solo una promesa o un deseo. Las clasificaciones de las obligaciones se dan atendiendo a los criterios, el cual permite su comprensión, su funcionamiento y sus efectos jurídicos. Entre ellas se encuentran las obligaciones civiles y naturales, dependiendo si existe la acción judicial para exigir su cumplimiento. Asimismo, pueden clasificarse como obligaciones de dar, hacer o no hacer, según su naturaleza de la prestación debida. El cumplimiento de estas responsabilidades genera responsabilidad civil para el deudor y el acreedor. El contrato como fuente principal de las obligaciones es un acuerdo de las voluntades entre dos o más personas destinadas para crear, modificar o extinguir obligaciones. En la práctica jurídica, el contrato constituye la principal fuente de obligación, ya que permite a los participantes regular libremente las relaciones jurídicas, siempre que respeten las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. Y la autonomía de la voluntad es uno de los principales fundamentos que rigen la contratación civil. Bueno, a mí me corresponde hablar acerca de lo que son los elementos esenciales del contrato. Entre los elementos esenciales del contrato tenemos el consentimiento. Este es un acuerdo de la voluntad entre las partes para obligarse jurídicamente. Este debe de ser libre de vicios, como los errores, el dolo, la violencia o la intimidación. También tenemos el objeto, que es la prestación de las partes que se comprometen a cumplir. También debe de ser lícito, posible, determinado o determinable. Y la causa, que es el motivo jurídico que justifica la obligación. Esta también debe ser lícita y tiene que ser real. Acerca de lo que es la clasificación de los contratos, tenemos entre los contratos pueden ser de diferente forma, unilaterales o bilaterales, según generan obligaciones para una o ambas partes, onerosos o gratuitos, según exista o no la contraprestación, puede ser conmutativos o aleatorios, principales o accesorios, y consensuales, reales o solemnes. Esto depende de la forma en que se perfecciona. Podemos decir que un contrato válido necesita consentimiento, objeto y causa, y que los contratos se clasifican según sus obligaciones y si tienen o no contraprestación y según la forma en que se perfecciona. Muchas gracias.
Yo voy a hablar acerca del tema número 7 y 8. El tema número 7 habla acerca de los efectos jurídicos que tienen los contratos. Podríamos decir que uno de los principales fundamentos que rige un contrato es el de la fuerza obligatoria, conocida como pacta sunt servanda en latín. Este principio implica que lo pactado obliga a las partes como si fueran ley entre ellas. En consecuencia, los contratos válidamente celebrados deben cumplirse con los términos que se acuerdan desde el principio. Entre los efectos principales del contrato se encuentra la obligatoriedad para las partes, la relatividad de sus efectos y la exigencia de actuar conforme a la buena fe. El incumplimiento contractual genera responsabilidad civil, obligando al infractor obviamente a reparar cada daño o perjuicio que haya causado. El tema número 8 habla acerca de la extinción de las obligaciones contractuales. Las obligaciones pueden extinguirse por diversas y reconocidas formas que ya las establece el Código Civil, entre las cuales destaca el pago, la compensación, la novación, la remisión e incluso la confusión, la pérdida de cada cosa debida y la prescripción. El pago constituye la forma normal de extinción de la obligación y consiste en la ejecución exacta y completa de la prestación debida. Las demás formas de extinción responden a situaciones jurídicas específicas que ponen fin a este vínculo obligacional. Buen día, abogada. Mi nombre es Michelle Mendoza y voy a hablar sobre la importancia práctica de las obligaciones y los contratos. En resumen, podemos decir que las obligaciones y los contratos son la columna vertebral del orden social y económico, ya que regulan la mayoría de las relaciones jurídicas cotidianas. Su función principal es garantizar la seguridad jurídica y la confianza entre las partes, permitiendo que el intercambio de los bienes y servicios, en este caso el tráfico jurídico, funcione correctamente. En nuestro contexto podemos decir que un manejo adecuado de este régimen es indispensable para impulsar el desarrollo económico, proteger el patrimonio de los ciudadanos y ofrecer mecanismos efectivos para la resolución de conflictos civiles. Y como conclusión, en resumen, podemos decir que los contratos son fundamentales en el derecho civil porque permiten que las personas establezcan acuerdos de forma voluntaria y con seguridad jurídica. A través de ellos se crean derechos y obligaciones que regulan las relaciones entre las personas. Las obligaciones que nacen de los contratos deben cumplirse ya que tienen fuerza legal y garantizan estabilidad de las relaciones jurídicas. Para que un contrato sea válido debe cumplirse ciertos requisitos como la capacidad de las partes, el consentimiento, el objeto lícito y una causa lícita. Aunque existe libertad de contratar, la ley establece límites para proteger el orden público y moral de los derechos a terceros.